y trata de entusiasmarla que siga justificando por qué Cristóbal Colón tiene que ver con la gravedad, ella se queda callada y ya no hay manera, o sea, a lo largo de la lección no vuelve a participar porque la burla colectiva fue muy fuerte. Entonces, los alumnos también evalúan y tienen un peso muy fuerte en esas evaluaciones y no es nada más la voz del maestro lo que cuenta. Finalmente, ya las conclusiones a las que he venido llegando a lo largo de todo este trabajo es que la ciencia en las aulas es una ciencia viva, que está en construcción y que es negociada, no se plantea siempre, aunque algunas ocasiones sí, pero no siempre como verdad establecida, que haya argumentación y orientación al consenso como dos polos del proceso de construcción, que en el aula se usan recursos de legitimación semejantes a los de la construcción de la ciencia entre los científicos, como la argumentación, el consenso, las analogías, y hay un cuestionamiento al empirismo. Los alumnos tienen competencias comunicativas y las usan también para apropiarse de los recursos docentes que los docentes ponen en juego. O sea, a veces los maestros hacen ciertas cosas para rechazar las versiones de los niños y los niños inmediatamente en esas discusiones que tienen utilizan esas mismas formas para rechazar la versión del maestro. O sea, se la voltean. Los alumnos también tienen poder en el aula, pueden hacer todo tipo de preguntas, responder cosas diferentes a las que demanda él o la maestra y evaluar a compañeros y docentes como vimos en el caso anterior. Muchas gracias. Elsie y yo somos bastante conocidas, pero Gaby terminó su doctorado y su maestría aquí en el departamento, ha trabajado en enseñanza de ciencias con un trabajo muy interesante y trabaja en este momento en educación especial. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues como egresada del DIE, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes presentando, bueno, un poco del trabajo que realicé durante mi estancia en esta institución. También es una situación que sí me pone nerviosa, sobre todo porque aquí están varios de mis maestros, entonces, pero bueno, vamos a compartir un poquito de el trabajo y que, bueno, nos preguntaremos qué tiene que ver con este tema de hoy en relación a la historia del DIE. Y bueno, sobre todo el planteamiento que quiero hacer con esta presentación es que las perspectivas de investigación en el DIE se están renovando, se están actualizando, se está escribiendo una historia en avanzada que va recuperando tendencias de investigación de nivel internacional y bueno, creo que el trabajo que pude realizar sobre todo en mi tesis de doctorado, es una muestra de ello. Bueno, el trabajo que yo realicé y lo que quiero presentar hoy es una perspectiva que se incorpora a una tradición de investigación en el DIE, la tradición etnográfica, que es el enfoque multimodal y cómo es aplicado para el estudio de las interacciones en el aula. De manera muy rápida, nada más les quiero decir que el enfoque multimodal es una forma de mirar y de investigar los procesos educativos en el aula, sobre todo los procesos de comunicación, considerando la multiplicidad de modos o de sistemas de comunicación que intervienen en esos procesos. Un poco, bueno, este enfoque se desarrolla sobre todo desde un grupo de investigación en Inglaterra, en donde, bueno, surge como un poco tratar de descentrar la mirada exclusiva o predominante que se había venido dando en los procesos lingüísticos, verbales, orales, escritos, a través de los cuales se habían estudiado los procesos de interacción en el aula. Las premisas de este enfoque, así de manera pues un poquito tratando de sintetizar, es que el aprendizaje se logra a través de la interacción de diferentes sistemas de comunicación e involucra la transformación de los significados del habla a la imagen, al texto, a los gestos,
a los símbolos matemáticos, etc. Otra premisa muy importante es que los individuos son vistos como agentes que juegan un papel activo en la realización y construcción de los procesos comunicativos y, por tanto, de los procesos sociales. Los modos pueden ser considerados como recursos constituidos por un conjunto de alternativas para producir significados que han sido formados en función de las necesidades de la vida social y que constituyen el potencial comunicativo de una cultura. Otra premisa muy importante y que, bueno, el ejemplo que voy a poner más adelante tiene que ver mucho con esta, es que los modos semióticos tienen una materialidad y esto hace posible el análisis sistemático de los posibles significados asociados a los objetos y procesos materiales involucrados en la vida social, es decir, los sonidos, los gestos, los símbolos matemáticos, acciones, imágenes, etc. Durante mi tesis de maestría desarrollé un trabajo de corte etnográfico sobre las prácticas de enseñanza durante las actividades experimentales de un maestro de escuela primaria que tenía en su grupo a un alumno ciego. Digamos que esta primera parte de mi estancia en el DIE, bueno, pues siguió un tanto la tradición de investigación que se habían realizado, retomando el enfoque o la perspectiva etnográfica. El trabajo sobre este tema permitió revelar una multiplicidad de formas de comunicar y representar los contenidos científicos en el aula, muchas de ellas orientadas a compensar la falta de visión de uno de los alumnos. Cuando hacía yo mis registros etnográficos y luego la transcripción de algunos videos y registros de audio, lo que resultó al revisar los registros es que estaban pues plagadas de descripciones que aludían a gestos, que aludían a acciones, que aludían al uso de imágenes, etcétera. Esto, bueno, llamó la atención nuestra y bueno, especialmente, bueno, Toña, que tenía ya un primer contacto con el enfoque multimodal, bueno, pues la propuesta para continuar hacia el doctorado era como, ¿por qué no? Bueno, retomamos este enfoque para empezar a ver qué pasa, ¿no? Detrás de este fenómeno, en donde se advertían muchos modos de comunicar y representar, se advertían casi de forma intuitiva una serie de procesos de interacción social que necesitaban ser abordados de manera más detallada y sistemática. El enfoque multimodal brindaba entonces una serie de herramientas teóricas y metodológicas para emprender dicha tarea. Aquí, bueno, mucho la visión de Toña en insistir que, bueno, este enfoque podía ser de gran utilidad para analizar de manera más fina estos fenómenos que se habían revelado a partir del trabajo etnográfico. Bueno, entonces ya para la tesis doctoral nos adentramos a indagar, a conocer más estas posibilidades del enfoque multimodal. La tesis al final se tituló así: Ser alumno, análisis multimodal de la participación de los alumnos en las clases de ciencias naturales. La tesis, bueno, constituye una descripción analítica detallada de las formas en que los alumnos de un grupo de 4º grado de primaria participan en sus clases de ciencias naturales y cómo a través de esta participación contribuyen a la construcción de la vida social del aula y de los conocimientos científicos escolares. Había una gran cantidad de bibliografía que se tomaron como estudios de referencia, los cuales analizamos, discutimos, y bueno, en estos estudios su interés central estaba puesto en el fenómeno mismo de la multimodalidad y sus posibilidades en el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Sin embargo, la aplicación de este enfoque fue, dijéramos, o adquirió un sesgo muy particular, dado que esta tradición etnográfica, esta mirada etnográfica estuvo siempre presente en la forma de analizar e interpretar los datos. De esta manera, desde este trabajo se utilizó el enfoque multimodal como un recurso teórico y metodológico en articulación con la perspectiva etnográfica.
Se aborda la interacción en el aula adentrándose en los detalles finos de lo que ocurre en los encuentros cara a cara y en relación a todo aquello que rodea a los participantes y que tiene lugar de manera múltiple y simultánea durante la clase. Los estudios que habíamos revisado, dijéramos, no abordaban esta interacción en estos encuentros cara a cara. Aquí la cuestión fue resaltar cómo se construían momento a momento los procesos de interacción. Lo central en el análisis es la interpretación del sentido educativo que los participantes construyen con sus interacciones a través de los recursos multimodales que utilizan. Es decir, se aborda la forma específica en que tiene lugar momento a momento la construcción cotidiana de la vida social y educativa en el aula. A través de este trabajo se revelaron una serie de procesos educativos y sociales. Aquí los enumero, o sea, realmente se abrieron como muchos temas, cada uno de los cuales podía o puede dar para un trabajo mucho más detallado. Uno, que es la primera, que es la parte central de mi tesis, es la diversidad de formas en que se expresa la participación de los alumnos, haciendo a todos los niños visibles y no solamente a aquellos que son más notorios porque son los que más toman la palabra, los que hablan, los que colaboran de manera más cercana con el maestro, sino también revelaba cómo es la participación de los niños que son aparentemente pasivos, que no hablan, que están quietos en su lugar. Sin embargo, bueno, este trabajo permitió ver otras formas de participación que incluyen gestos, que incluyen, por ejemplo, las miradas y la forma misma de ubicarse y de desplazarse en el espacio. Otro proceso revelado tiene que ver con la construcción social y local del espacio áulico, que de eso voy a poner un ejemplo más adelante. Otro proceso tiene que ver con la construcción de significados a partir del libro de texto de ciencias naturales. Este interés por analizar esta construcción de significados a partir del libro de texto, bueno, como pudimos escuchar con las intervenciones de Toña y de Elsie, bueno, pues es ya de larga tradición en el DIE. Sin embargo, bueno, esta forma de abordar este tema, pues dio algunos otros, o reveló algunos otros detalles más finos de lo que ocurre en esta interacción. Otro proceso tiene que ver con la atención como constructo social que se expresa y se interpreta de modos específicos a través de las acciones de los alumnos en interacción. Que bueno, este es un tema que también ha sido muy interesante porque permite abordar el tema de la atención, no solo ni predominantemente como un tema de cognición, sino sobre todo como un tema de interacción social. Otro de los procesos revelados tiene que ver con la constitución de las identidades de los alumnos a través de los significados que expresan con sus acciones. Es un tema muy complejo que todavía puede dar para desarrollar muchas cosas. Y finalmente, la agencia de los alumnos y con ello su papel en la construcción de la vida social y académica del aula. Bueno, entonces voy a retomar uno de estos procesos a modo de ejemplo, que tiene que ver con la construcción social y local del espacio áulico. Las preguntas a las que se responde a partir de este hilo de la investigación tiene que ver con qué significados se construyen a partir de la materialidad del aula. ¿Qué límites y posibilidades de acción e interacción generan dichos significados? ¿Qué papel juegan estos significados en la conformación de las relaciones pedagógicas que establecen los participantes en el aula? Bueno, aquí se movió un poquito por el formato, perdón. Bueno, el análisis de este proceso desde la etnografía y la multimodalidad muestra cómo a partir de las regulaciones institucionales inscritas, entre comillas, en la materialidad del aula, maestro y alumnos constituyen su espacio, definiendo con ello el tipo de relaciones pedagógicas que establecen. De esta manera, bueno, en el proceso analítico fue un proceso de reconstrucción de los procesos de interacción cotidiana relacionados con el uso y producción del espacio áulico desde la perspectiva
de los participantes. Estas perspectivas fueron reveladas mediante un análisis minucioso de sus acciones, de la interpretación de lo que con ellas expresan, de sus reacciones ante las acciones de los otros y de cómo ocupan y se mueven en el espacio. Las herramientas teórico-metodológicas multimodales permitieron indagar, por un lado, la materialidad del aula como un complejo de signos multimodales cuya significación regula la vida cotidiana en ella. Y permite indagar también los significados que los participantes construyen a partir de dichos signos y que son expresados a través de sus acciones. Bueno, ¿qué modos analicé para abordar esa temática? Por un lado, lo que se conoce como modos corporalizados, que incluyen el habla, la acción, los gestos, la mirada, la proxémica, la postura corporal, la posición y el desplazamiento espacial. Y modos no corporalizados, que tienen que ver con el diseño del aula, el mobiliario y su distribución en el espacio. La interpretación de los significados consideró lo siguiente: consideró el contexto mismo en el que estos significados se producen, el conocimiento producido y reportado por la literatura ya amplia que existe en relación a cada modo semiótico, qué tipo de significados se construyen a través de la imagen, a través de los gestos, a través de las miradas, etcétera. Y por las perspectivas del propio investigador en tanto participante de la vida social escolar. Dentro de este trabajo, bueno, nuevamente voy a retomar solamente un aspecto, que es el caso de un asiento vacío. Un asiento, un lugar que, bueno, ahí tenemos el tipo de banca de esta escuela, ahorita lo vamos a ver en algunas imágenes, que estos asientos que son ocupados generalmente por pares de alumnos. En el caso del niño ciego, del alumno ciego, estaba sentado él solo. Entonces, bueno, cuando observo yo las clases, mi primera impresión es que es un lugar vacío, no un asiento vacío. Un asiento que no fue asignado a nadie especial. Sin embargo, ya después del análisis, observo que la forma en que el maestro y los alumnos lo habitan este espacio, le asocia diferentes significados. Uno de los primeros significados que se detectaron fue que funciona como un espacio para apoyar al alumno ciego en tareas académicas que dependen fuertemente de la visión. En las clases de ciencias naturales, bueno, se desarrollan diferentes tipos de actividades y muchas de ellas pues sí dependen de la visión, algunas de ellas. En este caso, para un niño que no ve, esto puede representar quedar excluido de las actividades. Sin embargo, bueno, empecé a observar que en este lugar se sentaban en diferentes momentos diferentes niños, como podemos ver en estas imágenes. En la primera que vemos de este lado, observamos al niño ciego con un compañero desarrollando un trabajo experimental sobre el termómetro. En la siguiente imagen vemos a otro de los compañeritos trabajando la copia de un texto en el pizarrón, que bueno, el compañerito se sienta junto a él para irle dictando, a la vez que él va desarrollando su propio trabajo, irle dictando el texto. Abajo, en otra parte, otro alumno, otro compañero, pues leyendo una parte del texto que se está trabajando durante la clase, y en la última foto, que bueno, no salió muy nítida, está una niña también colaborando con este niño que no ve. Otro significado tiene que ver, bueno, también se constituye como un espacio de recompensa y reconocimiento al trabajo de ciertos alumnos, porque este espacio solamente podía ser ocupado por aquellos alumnos que trabajaran de manera más ágil, mejor, porque el maestro se preocupaba mucho por que todos los niños fueran avanzando en sus tareas académicas. Entonces, bueno, para los niños el que les permitieran sentarse junto al alumno ciego era una especie de reconocimiento a su trabajo y de recompensa. Otro significado, bueno, también a veces ese espacio era ocupado por el propio maestro, como lo vemos ahí sentado sobre
la mesa, y desde este lugar el maestro verificaba que el alumno estuviera implicado en la tarea y centraba la atención en lo que se estaba realizando, además de que el propio maestro también desde ese lugar podía apoyar al niño cuando fuera necesario. Un significado más es, bueno, este espacio es constituido como un espacio de aceptación hacia el niño con discapacidad y de establecimiento de relaciones afectivas con él. Aquí, bueno, la foto no es muy nítida, pero está abrazando a su compañero y bueno, no era una situación que encontré frecuentemente, estas expresiones de afecto, incluso de reclamo cuando al niño se le excluía de alguna actividad. En suma, este asiento vacío es un espacio que se llena de significado, que se constituye socialmente como un espacio de inclusión al servicio de un alumno con discapacidad y al servicio de él para ser parte de esta vida social, pero también para poder tomar parte de las actividades académicas. Hay espacios que aíslan a los alumnos, mientras que otros son espacios que los vinculan socialmente al abrirse a una diversidad de funciones y significados que son reconstruidos por los participantes. Entonces, bueno, ¿cuáles son las aportaciones del enfoque multimodal? Encuentro que este enfoque enriquece los trabajos de corte etnográfico ya de amplia tradición en este departamento. Se evidencian procesos de interacción y producción de sentidos que normalmente pasan desapercibidos o que se intuyen, como nos había ocurrido, bueno, con la tesis de maestría, pero sin tener un referente empírico muy claro de tal intuición. Permite adentrarse sistemáticamente en la riqueza de la vida del aula, brindando posibilidades de interpretación diferentes, posibilidades que no habían surgido desde la aproximación solo etnográfica. Permite mostrar cómo se construye la clase de ciencias naturales desde una perspectiva en la que el énfasis es puesto en el conjunto de las relaciones sociales que producen la clase y su papel en la construcción del conocimiento. Y bueno, a partir de aquí se abren diferentes posibilidades de investigación. Aquí solamente pongo algunas de las inquietudes que se abrieron y que quedaron pendientes. Por ejemplo, cuestiones relacionadas más con el tratamiento de los contenidos. Por ejemplo, cómo los alumnos representan estos contenidos, qué significados ponen en juego respecto a estos, qué recursos utilizan para constituirlos, el uso de estos modos o recursos para construir significados relacionados con cuestiones de género, de origen étnico, características individuales de diferente tipo, etcétera. Y bueno, son solamente algunas de las inquietudes así como que quedaron pendientes para ser explorados. Bueno, y solamente para terminar nuevamente con la idea inicial, que bueno, esta tradición de investigación construida a lo largo de muchos años en el DIE, bueno, está en esta constante renovación y búsqueda, sobre todo, con otras posibilidades que permitan ahondar, como en este caso, en estos procesos de interacción en el aula. Bueno, gracias. Nada más ya una pasadita porque tenemos poco tiempo. En el último trabajo que estoy haciendo, que todos los trabajos anteriores de etnografía fueron hechos en educación básica. Hice algunos trabajos de desarrollo curricular a nivel de educación media superior, pero nunca me había adentrado en educación superior. Entonces, un poco como volviendo a mis raíces, la Facultad de Ciencias de la UNAM, se me ocurrió que era importante analizar, para mí era importante analizar cómo se forman los físicos, ahora con los recursos que yo había desarrollado en el campo de investigación. Entonces, este es un estudio sobre, otra vez poniendo el foco en los alumnos, sobre cómo aprenden los alumnos a ser físicos en la UNAM. Y está hecho desde las perspectivas
de la etnografía, del análisis conversacional, ya se me pasó aquí. De la etnografía del análisis conversacional sobre las trayectorias de los estudiantes de física en la UNAM para presentar la manera en que estas están conectadas con el espacio-tiempo alrededor de redes disciplinarias con características culturales específicas. Me interesaba buscar herramientas teóricas y metodológicas para integrar el espacio y el tiempo como dimensiones en la investigación dentro del aula y desde el aula. Entonces, bueno, otra vez la etnografía y el enfoque sociocultural, pero lo que resultaba más importante en esta nueva búsqueda es ver la actividad social que ocurre en el tiempo y en el espacio, pero estas categorías no han sido incorporadas como centro de la teoría social que planteaba Giddens en el 79 y que son retomadas actualmente, empiezan a ser como base de una serie de enfoques muy interesantes en donde se trabajan cuestiones de geografía, cuestiones de investigaciones disciplinarias y varios otros campos, pero en donde el tiempo y el espacio es una de las categorías que son ejes del análisis. El espacio, tiempo y las representaciones de otros espacios y tiempos son construcciones de las prácticas de los actores red. El trabajo de Latour trabaja sobre estos enfoques del actor red y la sociología del conocimiento científico. ¿Cómo estudiar la escolarización? Hay perspectivas relacionadas, o sea, hay trabajos en donde se estudia la escolarización a través de la historia para ver procesos más amplios a través de la historia, a través del contexto antropológico, etnográfico más amplio fuera del aula, pero en particular la perspectiva desarrollada por Nespor se plantea cómo ver desde el aula y desde espacios educativos escolares básicamente, cómo se relacionan otros espacios y otros tiempos con los espacios locales. Entonces se ve el aula como un lugar con límites porosos, donde los eventos son vistos como momentos articulados en redes de relaciones sociales y en acuerdos. Los participantes desde un espacio local trabajan para relacionar actividades con los eventos distantes en el tiempo y en el espacio, como con el conocimiento popular, con el conocimiento académico más general.